todos, Dios los bendiga, feliz sábado. Amén. Antes de comenzar este servicio, quiero agradecer a nuestro Dios por la bendición que nos da de poder estar aquí en su santo templo para escuchar su palabra y para fortalecer nuestra fe. También quiero agradecer por la oportunidad de utilizar las redes sociales para compartir su mensaje y poder llegar así a varios países, hasta aquellas personas que están listos hoy para escuchar su voz, para escuchar un mensaje de confianza, un mensaje de esperanza. Y quiero mandar rápidamente un saludo a la familia Turcios que nos ven en Canadá, también a mi hermano Tommy que nos ve en las Bahamas, a los familiares y amigos de nuestro hermano Henry en Honduras, a nuestros amigos y familiares en El Salvador. Elsie, que Dios te bendiga allí donde estés, que te siga bendiciendo y dando la oportunidad de seguir congregándote con tu Dios. También un saludo para Miguel Ren y su familia que nos ven en Guatemala, y a nuestros amigos, hermanos y familiares en México, y muy especialmente a mi hermana Edith Margarita García, que nos escucha fielmente desde que teníamos la estación de MixLR, la estación de radio. Nos escucha desde ese entonces, hace algunos años atrás, y siempre ve nuestras predicaciones, nuestros videos. Y a todos los amigos y hermanos aquí en la Unión Americana que nos escuchan en Florida, en California, en Virginia, en Oklahoma y aquí en Arkansas. Bienvenidos a su programa Conectándote con Cristo. Amén. ¿Les gustó lo especial? Amén. Gracias, Madeline. Gracias por ese bonito especial, por esas bellas notas, porque nuestro Dios es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Para todos los que no conocen a Madeline, ella también es nuestra directora de edición. Ella es la que edita los videos y hace posible que todo este trabajo salga muy bien. Amén. Gracias, Madeline, por tu trabajo. Amén. Mi nombre es Marco García y el tema de hoy se titula ¿Cómo combatir la ansiedad? Qué mensaje tan oportuno, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos con dificultades familiares, emergencia ambiental. Eso nos pone ansiosos con la violencia, los problemas que estamos viviendo día a día. Y siempre cuando uno habla de ansiedad, se puede llegar a pensar que lo que vamos a abordar aquí son cuestiones médicas. Y no voy a hacer esto, porque para eso tendría que ser psiquiatra o psicólogo, y yo no soy ninguna de esas dos cosas. Lo que vamos a hablar es cómo Dios, a través de su palabra, la Biblia, aborda estas cuestiones que nos invaden, la cuestión de ansiedad. Y también nos da soluciones prácticas de cómo controlarla y cómo manejarla. Hace algunas semanas, hermanos, escuché un programa, eran de unos psiquiatras, hablaban acerca de las enfermedades mentales, y uno de ellos, un profesional, me llamó mucho la atención algo que dijo. Él dijo, siendo profesionales de la salud, dijo que el 80% de los problemas que la gente trae en la mente pueden ser resueltos con consejeros cristianos y la palabra de Dios. Eso fue lo que él dijo. Y el otro 20% de esos problemas que la gente trae en la mente son patologías que requieren un profesional de la salud, medicamento, tratamiento, etc. Entonces, eso me llamó la atención. Pero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta al cuerpo ante situaciones límites que se caracteriza por una sensación de angustia, de miedo, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración en las manos, tensión muscular, dolor de estómago, inquietud, por solo nombrar algunas. Kelvin ha de saber esto perfectamente, él es médico. Son sensaciones normales, incluso nos ayudan a enfrentar situaciones delicadas, que estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado también.
Pero, siempre hay un pero, cuando pasa cierta intensidad se convierte en un problema grave, provocando cambios emocionales, nos roba el gozo, nos deteriora la salud, nos afecta el sueño y causa conflictos en nuestra vida social y en nuestra vida espiritual también. Pero ¿por qué sentimos ansiedad? ¿Por la economía que no podemos arreglar? ¿Por los hijos que están lejos? ¿Por los sueños que no podemos alcanzar? ¿Por conflictos que nos atormentan? ¿Por miedo a algún contagio de alguna enfermedad? Especialmente en estos tiempos. Aquí ya se está controlando el virus, pero en otros países está la situación bastante grave. Entonces la gente siente ansiedad por tu estatus legal, por tanta inseguridad, conflictos con la pareja. En este día vamos a aprender qué nos dice Dios en el Antiguo Testamento acerca de la ansiedad, cómo nos habla Jehová en su palabra y qué nos enseña Jesús en los evangelios acerca de este mal. Voy a invitarlos a abrir su Biblia y usted que nos ve, lo invito a leer con nosotros también en su Biblia. Y si no puede ahora, puede verificar las citas después, para que tenga la seguridad que todos los mensajes de esta plataforma están basados en la palabra de Jehová, en la palabra de Dios, en la palabra de Yahvé. Amén. Amén. Pero antes de leer la palabra de nuestro Dios, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento para poder discernir este mensaje. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu voz una vez más. Te pido humildemente que me guíes con tu Santo Espíritu para que todo este mensaje sea de parte tuya, que podamos entenderlo, que podamos recordarlo, que podamos grabarlo en nuestro corazón para siempre y que podamos compartirlo con otros también. Guíame, Señor, para que sean tus palabras, que sea tu mensaje en este día el que se escuche. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo, hermanos. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias. Al Sermón del Monte. Mateo 6:25. Esta porción de la Escritura se titula El afán y la ansiedad. Aquí está Jesús en aquel extraordinario Sermón del Monte, hablándonos del día a día, del día de mañana, y toma cosas completamente sencillas de la vida para que los que escuchaban pudieran entender. Así enseñaba Jesús, así también tenemos que enseñar nosotros, tomando cosas sencillas de la vida y bajarlas con profundidad al corazón. Amén. No es fácil, pero el Señor Jesús era un maestro en esto, por supuesto. Mateo 6:25, ¿lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice así: por tanto os digo, no os afanéis. En otras versiones dice, no estén ansiosos. No os afanéis por vuestra vida, que qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, no estén ansiosos, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, no estén ansiosos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Hay 4 pasos aquí que enseña el Señor acerca de la ansiedad y que nos ayuda a pasar de la ansiedad a la confianza. Estas verdades que enseña Jesús las utiliza, hablando de cosas comunes de la vida, habla de los lirios, habla de las aves, de la hierba, y las utiliza para llevarnos a una verdad profunda. 4 secretos bíblicos para combatir la ansiedad. El primer paso es conocer. Necesitamos conocer al Dios en el cual vamos a confiar. El segundo paso es confiar. ¿Qué significa depositar nuestra ansiedad en el Señor? El tercer lugar es cambiar. ¿Cómo vamos a proceder ante la ansiedad? Y por último, contemplar lo que Dios va a hacer en nuestra vida en medio de la ansiedad que tenemos. Número 1, conocimiento. En el versículo 32 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando hablamos de conocer, estamos hablando de algo más que adquirir conocimiento. Estamos hablando de nuestro Dios, un Dios poderoso que no escatimará nada por nosotros para darnos lo que necesitamos. ¿Y cómo así? ¿Cómo sabremos eso? Romanos 8:32. El que pueda buscarlo. Romanos 8:32. La palabra de Dios dice, nos da un poco de confianza el por qué el conocer a nuestro Dios va a ayudarnos a vencer la ansiedad. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta, ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? Amén. Amén. Es decir, yo conozco un Dios a través de la Biblia, que es un Dios soberano, que es un Dios que siempre tiene el control, que es un Dios que sabe lo que necesito, que es un Dios amoroso, es un Dios que sabe todas las cosas que me pasan. Ese Dios, si yo no lo conozco, nunca voy a poder entregarle mi ansiedad. El gran error que podemos cometer algunas veces es que no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia. Esta cultura de la imagen, nos pasamos la vida en los teléfonos celulares, en la computadora, en actividades que no edifican, mucha televisión, yo no sé. Entonces, el Dios que tenemos, el Dios que decimos conocer, es un Dios que seguimos de lejos. Creemos que andamos con Él, pero no le conocemos. Así le pasó a Felipe cuando anduvo con Jesús. Juan 14:1. Jesús hablaba con sus discípulos, ya habían pasado bastante tiempo con Él. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús les hablaba de la ansiedad. Creer en Dios, creer también en mí, les hablaba de la eternidad. Y después de todas estas cosas que Jesús habla con sus discípulos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo que conoces de Dios? ¿Cuánto tiempo que acudes a un estudio bíblico? Yo no sé. ¿Sigues a Dios de lejos o lo sigues de cerca? En realidad, el primer desafío es que entendamos que la vida de ansiedad solamente se puede echar en un Dios que conozco a través de la Biblia y lo busco a través de la oración. Amén.
Si no abrimos la Biblia toda la semana, si no tenemos una relación profunda con Dios, a la hora que vienen los problemas, al último que voy a recurrir es a Dios. Puedo pedirle a alguien que ore por mí cuando tengo problemas, pero ¿qué hago yo? ¿Qué pasa si mi relación es cercana con Dios? Recurro a ese Dios poderoso que conozco, Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué pasa? Llega la dificultad, me entra la ansiedad, ¿qué hago? Recurro a la oración. ¿Y por qué la oración? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Sigue hablando de la ansiedad, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es la indicación que me da Dios en su palabra? Orar. Orar sin cesar. Orando, sabiendo que Dios va a hacer algo en esa situación y desde una vez le doy las gracias. ¿Verdad? Es una cuestión de fe. Piensen en esto, imaginen algo. Imaginen. Piensen qué harían en una situación donde no tienen algún familiar cerca, no tienen dinero, no tienen un celular para mandar un mensaje, no tienen qué comer, no tienen cómo transportarse, no tienen nada. Y sí, un problema grande. Y te preguntas, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Recurres a Dios, al Dios que conoces y oras. Y depositas tu confianza y tu ansiedad en Él. Amén. ¿Qué pasaría si todo esto fuera al revés? Si tienes todos los recursos, tienes familia, dinero, celular, comida, transporte, trabajo, y lo único que hago es orar, la cosa cambiaría considerablemente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué podemos confiar en nuestro Dios? Porque sabemos que es un Dios que todo lo puede. Es nuestro Dios de lo imposible. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Tenemos a un Dios de lo imposible. Así le pasó a Job. Después de toda su dolorosa experiencia, antes de que Dios lo bendijera nuevamente, antes de recuperar sus bienes y sus hijos y todo lo que él tenía, Job dice en Job 42:2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Antes de que Job, después de todo eso terrible que le pasó, fuera bendecido, él no sabía que Dios lo iba a bendecir nuevamente. Confiaba en Jehová. Job confiaba en Jehová. Cuando tenemos una relación profunda de conocimiento, confiamos en nuestro Dios. Pero también Él puede tomar la decisión de no darme lo que yo pido, sino lo que yo necesito. Muchas veces en la ansiedad, en medio de una prueba, la respuesta que yo espero se demora. ¿A cuántos les ha pasado esto? Están orando, tienen una situación difícil, y la respuesta de Dios se demora. Se demora días, se demora meses, se demora años. Yo lo sé. Hay cosas que yo le pido a Dios y se han demorado años, pero sigo confiando en Él. Amén. Años clamando a un Dios, pidiéndole que tenga misericordia. Conozco su palabra, pero en esta prueba y en esta lucha con la ansiedad empiezo a conocer a un Dios que me da paz. Una paz que nunca había experimentado. A un Dios que me da fortaleza en la angustia. Eso es lo que hace la oración. Cambiar tu forma de pensar, tus sentimientos, hacer que la ansiedad se vaya. Y saben, hermanos, muchas veces la ansiedad que tenemos es por la pobre relación que tenemos con nuestro Creador. Del poquito tiempo que pasamos estudiando su palabra y de la poca oración que practico. Por eso, el segundo paso es confiar en Él. Aquí pensamos un poquito en todo lo que enseña el Señor Jesús
acerca de la ansiedad, del día a día, está hablando de la comida, del vestido, poniendo como ejemplo las aves del cielo, los lirios del campo, pero también al final de toda esta lectura, en Mateo 6 dice, no se llenen de ansiedad. ¿Por qué se afanan por el día de mañana? Porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Aquí nos aconseja Jesús de lo que los psicólogos llaman la ansiedad anticipada. ¿Qué es esto? Es cuando yo empiezo a llenarme de ansiedad por algo, por no algo de hoy, sino de lo que va a pasar mañana, o de lo que va a pasar el lunes, o el próximo mes, o el próximo año. Por ejemplo, los que estudian están ansiosos por el examen que viene el lunes próximo. O esa cita que tienes en la corte el próximo mes, te pone ansioso. O si me voy a enfermar el próximo año, uno está pensando, ¿qué pasa si me enfermo el próximo año? ¿Qué voy a hacer? Me lleno de ansiedad por cosas futuras, que no existen, que no sabes si van a pasar. Aquí es donde entra la confianza. ¿Y qué es la confianza? Es un acto de fe, ya lo había dicho. Un acto de fe, debe de tener una fe verdadera que Dios podrá resolver esas situaciones. Confiar es echar todas esas fuentes de ansiedad que yo tengo, y la palabra de Dios nos ayuda a pensar esto con claridad. Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, sigue hablando de la ansiedad, la palabra de Dios, sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos está cuidando. Él no nos desampara. ¿Por qué podemos sentir ansiedad? Imaginen una pequeña niña que está al lado de la alberca. La niña está al lado de la alberca con niños jugando y le dicen, aviéntate, y la niña no. La niña dice, no, no. Los adultos dicen, vamos, aviéntate, disfruta del agua, y ella no se avienta. Pero ¿qué pasa si entra el papá al agua y le dice, mijita, salta? La niña se avienta. ¿Por qué? Porque si está papá, todo está bien. Amén. ¿Dónde está nuestro Dios? Si en mi vida está papá, está nuestro Dios. Abba Padre decían, como decir papito. Si está mi Dios en mi vida conmigo, yo me aviento al alberca. Amén. ¿Por qué la criatura cambia su ansiedad cuando está papá? Porque confía en Él. Ella sabe que el papá la va a cuidar. Ella sabe que si salta a la alberca la va a proteger. Ella sabe que si llega al fondo del agua, el Padre la va a sacar rápido. ¿Y no pasa así también en nuestra vida? Sabemos que tenemos a Dios. Podemos estar en dificultades, pero ¿qué va a hacer nuestro Padre? Nos va a rescatar. Amén. La pregunta sería, con toda esta lucha que tenemos con la ansiedad, ¿puedo confiar en Dios? La respuesta es sí. Dos razones para confiar en Dios. La primera es la soberanía divina. ¿Qué es esto? Algunas otras personas le llaman la providencia divina. Es la acción, y lo voy a leer, dice, es la acción que hace Dios al utilizar sus recursos y sus decisiones en socorro de sus hijos. Esa es la soberanía divina. Un ejemplo, te mudaste a un lugar nuevo, rentas un pequeño departamento, pero no tienes ni en qué dormir, ni en qué sentarte. El vecino se está mudando y ya no le caben las cosas en su mudanza y te regala exactamente lo que tú necesitabas. Una camita, una salita, una mesa, la providencia divina. Estamos mal en casa, no tenemos ni qué comer. De pronto, tocan la puerta. Mira, te traje algo de cena. La providencia divina. Llevamos varios días, varias semanas sin trabajar a causa de la nieve. No tienes suficiente gasolina al coche para ir a la iglesia. Alguien llama a las 3 de la mañana. Hey, necesito que me lleves a mi casa. Hey, pero no tengo suficiente gasolina. No te preocupes, yo te lleno el tanque. La providencia divina. Amén. Estos tres ejemplos que les acabo de nombrar los he vivido en carne propia. Amén. Dios no nos abandona. Dios provee a sus hijos lo que necesitan.
La soberanía divina es Dios utilizando sus recursos para llegar a las necesidades de sus hijos. Mateo 6:26 dice, en la lectura que leímos, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así es el amor de nuestro Dios. Valemos más, mucho más que las aves, y nos sigue cuidando todos los días. Pero también puedo confiar en un Dios y en su sabiduría. Mateo 6:32, la lectura dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, y ese verbo nos está indicando que yo voy a recibir, o que yo no voy a recibir lo que le pedí, sino que voy a recibir lo que necesito. A veces lo que necesito en medio de la prueba es darle al Señor todo el control absoluto de mi vida, de mi familia, de mi economía, de mis temores. Dios es un Dios confiable, hermanos. Él nos conoce. A veces Dios trabaja, abre puertas, pone soluciones y nosotros seguimos sin confiar. Dudamos a lo que Dios está poniendo a nuestro alcance. Entonces, ya conocemos a nuestro Dios, sabemos que es poderoso, confiamos en Él. Ahora, el tercer paso es cambiar. Cuando estés lleno de ansiedad, dile a Dios todo lo que sientes. Tus miedos, tus preocupaciones, tus dudas, tus planes. Confía en Él con todo tu corazón. Él está escuchando lo que dices. Lo dice su palabra, ten fe. Y esa fe provocará un cambio que te quitará la ansiedad y se convertirá en alabanza. Salmos 40:1-3 dice la palabra de Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestro Dios es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. El cuarto paso, ya para terminar, es aprender a esperar en nuestro Dios. Y esto es lo más difícil. Salmos 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y se turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una de las cosas, como lo repito, más difíciles. Esperar en Dios es lo que va a hacer en mí que hasta hoy yo no he podido hacer. Esperar en Dios es contemplar a nuestro Dios en lo que va a hacer después de mis oraciones. Creer lo que dice su palabra en el sermón del monte. Vuestro Padre Celestial sabe y yo me quedo tranquilo. Esa es la confianza. Esa es la fe que debemos de tener en nuestro Dios. Esto de esperar nos va a costar un poquito de trabajo, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Hay que recurrir a Él. Pedirle que nos dé sabiduría para saber tomar decisiones cuando Dios abre puertas y cuando tenemos que esperar y cuando tenemos que confiar. No nos compliquemos pensando en lo que podría suceder mañana, pues podría nublarnos el juicio. Tenemos un Dios amoroso y si tú te esfuerzas por hacer su voluntad, Él siempre cuidará de ti. Nunca te desamparará y te hará perder la ansiedad. ¿Por qué lo sé? Con esto termino. Dicen los Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios nos debe de dar la confianza de que Él está allí con nosotros siempre.
que ama a sus hijos, que dio todo por nosotros y que nos va a seguir cuidando hasta el final, porque lo que Él quiere es que nadie se pierda. Que confiemos en Él, que depositemos nuestra ansiedad en sus manos y que dejemos que Él haga el resto. Nosotros concentrándonos en su palabra, concentrándonos en hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitarlos a ponernos de pie para escuchar el último himno y así finalizar este servicio. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.
Los invito a inclinar el rostro para orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te agradecemos porque sabemos que si cuidas de las flores, de la hierba y de toda tu creación, también cuidarás de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que este mensaje podamos recordarlo. Que no sea en vano tu palabra, Señor. Que podamos entender qué nos dijiste hoy en este día a través de tu palabra. Que podamos confiar ciegamente en ti porque nos amas. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra en las redes sociales. Y todo te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.